Madre mía, si tu portátil ha quedado para esto y por eso quieres uno nuevo, cuidado, porque antes tienes que saber todo esto. A la hora de comprarte un portátil, lo primero que tienes que tener en cuenta y que es la clave de todo es tener claro para qué lo vas a utilizar, para que luego no te arrepientas, porque tiene que dar bastante coraje gastarte una pasta en un portátil que luego no cumple con tus expectativas. Así que para que no te pase voy a contarte lo que bajo mi punto de vista debes de saber antes de comprarte cualquier portátil barato. Y cuando hablo de barato, hablo por debajo de los 500 euros concretamente. Y todo para que encuentres el mejor, el que necesitas. Lo siguiente que te tienes que preguntar es ¿dónde lo vas a utilizar? Si solamente lo vas a utilizar en casa, en clase, en la oficina y no lo vas a mover de ahí, bueno, pues quizás el tema de las dimensiones te dé un poco igual. Aún así, cuanto más compacto, más bonito, más finito y más ligero sea, bueno, pues mejor. En estos casos sí que te recomendaría irte a por portátiles con diagonales de 15,6 o de 17 pulgadas, teniendo en cuenta que el tamaño nos da un poco más o menos igual. Porque es verdad que cuanto más grande, mayor sea la pantalla, mejor experiencia vamos a tener a la hora de trabajar, a la hora de consumir contenido multimedia o incluso jugar. Si por el contrario te lo vas a llevar de casa al trabajo, a la oficina, a la biblioteca, a la cafetería, a clase, en estos casos sí que debes de tener en cuenta las dimensiones, que sea un portátil algo más compacto, más finito y sobre todo que pese lo menos posible, porque lo vamos a tener que llevar en la mochila. Así que en estos casos sí que te recomendaría irte a por portátiles con pantallas de 12, 13 o incluso 14 pulgadas, porque son portátiles, como digo, más compactos, no son tan finitos porque son bastante finitos a los de 15,6 pulgadas, porque en esto la verdad que en estos niveles de precio son muy parecidos, pero sí que pesan bastante menos y esto ya te digo, se agradece en el día a día. Igualmente entiendo a aquellos que necesitéis pantallas más grandes, así que en esos casos sí que te recomendaría irte a por portátiles de 15,6 pulgadas, que en algunos casos no son tampoco muy voluminosos y no pesan demasiado. Estoy pensando en portátiles de HP como el HP 15 o 15S, que no está mal, sobre todo en cuanto a portabilidad. Antes de seguir, ¿sabes dónde vas a encontrar los mejores chollos de portátiles? Pues en nuestro nuevo canal de Telegram. Te lo voy a dejar en la caja de descripción porque ahí publicamos cada día las mejores ofertas de portátiles y de periféricos. Así que venga, síguenos. Al hilo del anterior, también en portátiles baratos también es fundamental el tema de la pantalla, que cumpla nuestras necesidades. Aquí hay algunos aspectos a tener en cuenta. El primero de ellos, como digo, el tema del tamaño. Pero en esto tiene mucho que ver sobre todo la portabilidad, si no lo vamos a llevar de un lado a otro. Pero también si lo vamos a necesitar para trabajar quizás un portátil de un mayor tamaño, de 15 o de 17 pulgadas, quizás sea lo ideal. También para jugar o para el tema de la edición de vídeo, aunque en estos niveles de precio, la verdad es que ningún portátil es recomendable. Además, por supuesto, el tema de la resolución, esto me parece clave, porque es verdad que en estos niveles de precio vemos portátiles con pantallas HD, y yo creo que ya lo mínimo que se despacha son portátiles con resolución Full HD para que a nivel de nitidez tengamos la mejor experiencia. Y ojo a la tecnología del panel, aunque es verdad que lo habitual es que nos encontremos con pantallas IPS LCD, que es verdad que es el estándar, e incluso en estos niveles de precio, aunque es verdad que varía mucho la calidad entre unos portátiles y otros, así que en estos casos también te recomendaría, bueno, pues irte a alguna tienda o ver alguna que otra review, bueno, pues para cerciorarte de la calidad que ofrecería el panel en cuestión. De la misma manera con el tema del brillo, esto es algo que tampoco lo vamos a ver en las especificaciones de cualquier portátil, a no ser que sí que no lo especifiquen que sea de mínimo 300 nits. Si no, bueno, pues también tendrás que ver alguna que otra análisis o irte a alguna tienda para, bueno, pues comprobar el brillo que ofrece la pantalla del portátil en el que estás interesado. El tercero es la guerra de sistemas operativos, porque incluso en estos niveles de precio tenemos portátiles con diferentes plataformas. Tenemos Windows, que es en el que estamos todos y todas familiarizados. Algunos hemos crecido con Windows 98 hasta hoy con Windows 11. Tenemos también Mac, los MacBook, aunque es verdad que el MacBook más barato se nos va hasta los 1000 euros, así que lo descartamos. Y el siguiente sistema, entonces el segundo, en teoría que tenemos disponible por menos de 500 euros, son los Chromebooks. Portátiles que vienen con la plataforma de Google, Chrome OS. Si en tu caso vas a utilizar ese portátil solo para tareas muy básicas, es decir, para navegar, redes sociales, consultar el correo, ver alguna que otra serie de alguna plataforma de Netflix, Sky, no sé, HBO Max, en esos casos sí que te recomendaría los Chromebooks. Me parecen portátiles, es verdad que son muy limitados en cuanto a potencia, pero quizás suficiente para tareas muy básicas. Y en cuanto al precio, la verdad es que son pero que muy barato. Por eso me parece tan interesante este tipo de portátiles y que por eso lo vamos a ir analizando muy poco a poco también en el canal.
sobre todo porque encontramos portátiles por debajo de los 200-250 euros y que la verdad es que no están nada mal. Ahora bien, si vas a ir un poquito más allá, lo vas a utilizar para trabajar incluso de forma puntual, para tareas de ofimática, para el tema del correo, pero para trabajar un poco más en este caso, e incluso para jugar o simplemente para cacharrear con la propia plataforma, en estos casos sí que te recomendaría irte a por un equipo con Windows. Son mucho más completos en todo a la hora de trabajar, a la hora de instalar cualquier programa, y es verdad que no están tan limitados como los Chromebooks, así que por eso para mí son los más recomendables. Eso sí, son un poquito más caros, pero bajo mi punto de vista son mucho más recomendables para prácticamente la mayoría. Por cierto, también habrás visto portátiles por ahí por debajo de 500 euros que vienen sin sistema operativo. En estos casos, ¿qué puede hacer? Bueno, la parte buena de estos portátiles es que son más baratos que los que vienen con Windows instalado. Lo malo, bueno, pues que tendrás que comprarte una licencia y instalarlo en ese mismo ordenador, pero ya te digo que es bastante fácil hacerlo y de esa manera es verdad que te ahorras unos eurillos. Y ahora sí llegamos a lo más importante que tiene que tener ese portátil que andas buscando, y es un buen procesador, una buena CPU, básicamente porque es el cerebro del portátil, es lo que hace funcionar a tu equipo, así que es importante que elijas uno con potencia más que suficiente para tus necesidades. Al comprar un portátil barato, es verdad que las CPUs más comunes son Intel Celeron o Intel Pentium, y es verdad que son excelentes para un uso diario y para navegar, y también para el tema de ofimática, para pues las aplicaciones de Office. Lo mejor a tener en cuenta antes de elegir un portátil es tener en cuenta el uso que le quieras dar. Hay diferentes procesadores que pueden ser adecuados para lo que lo necesita. Aquí vuelve a ser clave tener claro para qué lo vamos a usar, porque hay diferentes procesadores que pueden ser adecuados a nuestras necesidades. Para tareas básicas como navegar, correo electrónico, documentos, un procesador Intel Celeron Pentium y con unas versiones Intel Core i3 es más que suficiente. Eso sí, de las últimas generaciones, al menos de la 11ª generación en adelante. Para un uso más intenso, si encuentras portátiles con un i5 o un i7 por este nivel de precio, bueno, pues me parecerá una maravilla. Eso sí, son un poquito más caros y yo creo que por debajo de los 500 euros va a ser bastante complicado encontrarlos, pero si lo encuentro, bueno, pues adelante. También hay opciones con procesadores AMD, los conocidos Ryzen. En este caso me iría mínimo a por una Ryzen 5000 o 6000, para que lo tengas en cuenta también. Y ojo a la RAM, porque esto es verdad que se pasa muy desapercibido a la hora de pillarnos un portátil, pero puede ser más importante de lo que crees. La cantidad de RAM va a determinar cuántos programas puedes tener abiertos a la vez, así como la rapidez con la que se procesan. Cuando se trata de portátiles baratos, 4 GB de RAM es verdad que es lo mínimo si quieres realizar varias tareas a la vez, aunque yo te recomendaría irnos a por portátiles con 8 GB o incluso más. Pero como todo depende un poco de tus necesidades. Si lo vas a utilizar para tareas muy básicas con 4 GB de RAM, quizás tengas suficiente. Si lo vas a utilizar, bueno, pues con muchas aplicaciones abiertas, multitasking y tal, pues quizás con 8 GB de RAM sea suficiente. Eso sí, si lo vas a utilizar también para jugar, con 8 GB de RAM quizás se te quede un poco corta, así que si encuentras un modelo con hasta 16 GB de RAM, sería lo óptimo. Es el momento del almacenamiento del disco duro. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos portátiles con discos duros mecánicos, las conocidas HDD, y el disco de estado sólido, SSD. En este caso, es verdad que el más recomendable son los SSD porque son más rápidos y eficientes en términos de energía, pero es verdad que también son un poquito más caros este tipo de portátiles, porque es verdad que en estos casos, bueno, pues cuentan también con protocolo NVMe, los cuales, bueno, pues son los más rápidos actualmente. Y en este caso es verdad que los HDD, bueno, pues se quedan ya un poquito anticuados. Más allá de eso, fíjate también en la capacidad de la memoria interna. Yo creo que lo mínimo que se despacha ya son 256 GB. Ahora bien, si vas a almacenar muchos archivos, muchas fotos, vídeos, vas a instalar programas, juegos incluso, yo ya me iría a por equipos que vengan con 512 GB de memoria interna. Por cierto, un puntazo que he visto en estos portátiles, incluso en estos niveles de precio, es que vengan con lector de tarjetas SD o micro SD, para de esa manera ampliar también la memoria interna, o incluso para pasarnos la fotografía de nuestra cámara o del móvil al ordenador de una manera mucho más rápida. Y hablando de la conectividad, también es esencial, debido a que casi todos los dispositivos cuentan con este tipo de entrada, como también adaptadores que convierten este puerto en diferentes opciones. La mayoría de los portátiles baratos vienen con 2 o 3 puertos USB que te vendrán muy bien para conectar otros dispositivos al portátil. Si necesitas puertos adicionales,
muchos portátiles vienen con puertos HDMI y VGA. Lo que seguro tu portátil va a tener varios puertos USB tipo A. Si alguno de la última generación, 3.2, sería lo idóneo. Lo que sí que tiene que tener sí o sí ya en 2023 es algún puerto USB tipo C. Para mí ya es clave. Esto es lo mínimo. Ahora podríamos añadir más puertos. Por ejemplo, un puerto HDMI. Si estás pensando en conectar un monitor a tu portátil, bueno, pues este puerto también es fundamental. Y si además vas a utilizarlo por cable, vas a conectarlo a la red por cable, también es clave que tenga un puerto de Ethernet. Mínimo, por supuesto, vendrá con Wi-Fi y con Bluetooth, esto lo doy por hecho. Sin olvidarme de entrada para auriculares, porque es verdad, en este tipo de portátiles la calidad de los altavoces no es precisamente la mejor, así que también es clave que también lo mantenga, aunque prácticamente todos lo tienen. Otro aspecto que también te recomendaría probarlo en alguna tienda o incluso ver algún que otro análisis es saber un poco la experiencia con el tema del teclado. Pero más allá de la experiencia, también me parece importante hablar del teclado como tal. Y es que si lo vas a utilizar para trabajar, quizás te interese tener una parte numérica, porque es ideal precisamente para esto. En estos casos sí que son portátiles un poquito más grandes, portátiles con 15,6 o de 17 pulgadas. Los portátiles más compactos no suelen traer parte numérica, también para que lo tengas en cuenta. Al hilo de esto también me parece clave que el touchpad, el panel táctil, sea lo más grande posible. Aunque es verdad que no suelen ser los mejores en estos niveles de precio, pero cuanto más grande sea, también la experiencia será mejor. Lo que tendrás que comprobar por ti mismo es el recorrido, la comodidad a la hora de teclear en este mismo teclado, así como a la hora de clicar en el propio panel táctil. Eso ya depende de ti, que lo puedas probar en alguna tienda o incluso leer o ver algún que otro análisis. Lo que me parece interesante en muchos de estos portátiles es que cuenten también con teclado retroiluminado. La verdad que es un punto positivo. Igual que el hecho de que venga con un sensor de huella para bloquear y desbloquear el equipo. De la misma manera, en cuanto a la batería, tendrás que averiguarlo en algún análisis. Lo que sí que es cierto que cuanta mayor capacidad tenga, posiblemente mayor autonomía ofrecerá. Igual que si viene con un procesador más actual, de la 12ª o de la 13ª generación de los procesadores de Intel, que es verdad que son más eficientes. Algo similar también sucede con la webcam. Es verdad que en estos casos es uno de los aspectos en los que los fabricantes suelen recortar, pero en este caso sería suficiente en este nivel de precio que vengan con resolución HD. Y ojo a la garantía, es verdad que en nuestro país lo mínimo legalmente son 2 años de garantía, pero es verdad que hay fabricantes, incluso establecimientos, que ofrecen incluso más años de garantía, así que esto es algo también a tener en cuenta a la hora de comprarte un portátil barato, por si acaso nos encontramos con problemillas en el futuro. Y ahora que lo sabes todo, por aquí tienes los mejores portátiles baratos que te puedes pillar a día de hoy, no te lo pierdas. Nada más, un saludo y hasta la próxima.